Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el sistema cardiovascular. Es uno de los temas que ya tenía muchas ganas de realizar desde que empecé estos videos. Espero lo disfrutes bastante como yo. Y sin más preámbulo, comencemos. El sistema circulatorio se compone de los sistemas cardiovascular y linfático, que funcionan paralelamente para transportar los líquidos del organismo. Su rama de estudio o el campo de estudio sería la angiología, que es la disciplina científica rama de la medicina que se ocupa de promover la salud del aparato circulatorio, así como el estudio clínico, el diagnóstico y el tratamiento y la investigación de sus enfermedades. Ahora bien, el sistema cardiovascular va a constar de lo que es el corazón y los vasos sanguíneos que impulsan y conducen la sangre por el organismo, aportando oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y eliminando sustancias de desecho. Si bien el sistema linfático va a ser una red de vasos linfáticos que retiran el exceso de líquido ístico, en este caso también denominado linfa, del compartimiento líquido intersticial, el intracelular del organismo, lo van a filtrar en los nódulos linfáticos y lo devuelven al torrente sanguíneo. Del sistema linfático hablaremos en un próximo video, pero hoy nos enfocaremos 100% al sistema cardiovascular. El corazón se compone de dos bombas musculares que actúan en serie y dividen la circulación en dos partes: la circulación o circuitos pulmonar y sistémico. Ahora bien, observa este esquema donde vemos la disposición anatómica de las dos bombas musculares, el corazón derecho y el corazón izquierdo. Y claro, vemos las cavidades del corazón. Del corazón derecho observamos lo que es el atrio derecho, también denominado aurícula derecha, y el ventrículo derecho. Y del corazón izquierdo observamos lo que es el atrio izquierdo o aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Del atrio derecho, la sangre pasa al ventrículo derecho, que impulsa por su contracción la sangre pobre en oxígeno que procede de la circulación sistémica al tronco pulmonar y de ahí a las arterias pulmonares para llegar a los pulmones. El dióxido de carbono se intercambia en los capilares pulmonares y luego la sangre rica en oxígeno vuelve por las venas pulmonares al atrio o aurícula izquierda del corazón. Del atrio izquierdo, la sangre rica en oxígeno pasa al ventrículo izquierdo hacia las arterias sistémicas, que sería la aorta y sus ramas, para llegar a los capilares del resto del cuerpo. La sangre pobre en oxígeno llega al atrio derecho por las venas sistémicas, que serían tributarias de la vena cava superior e inferior, quedando así el circuito cerrado. Pero realmente, ¿desde dónde comprende la circulación sistémica y pulmonar? Bueno, desde el ventrículo derecho a través de los pulmones hacia el atrio izquierdo es la circulación pulmonar, y desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula o atrio derecho es la circulación sistémica. Es de esperarse que la circulación sistémica consiste en realidad muchos circuitos en paralelo que serían a las distintas regiones o sistemas orgánicos del cuerpo, y lo vemos claramente en este esquema más detallado, demostrando que la circulación pulmonar y sistémica son en realidad componentes en series en un circuito continuo. Cuando hablamos de los circuitos vasculares, es inevitable no hablar de los vasos sanguíneos. Hay tres clases de vasos sanguíneos. Tenemos las arterias, las venas y los capilares. La mayoría de los vasos sanguíneos tienen tres capas concéntricas de tejido denominadas túnica adventicia, túnica media y túnica íntima o endotelio. La túnica adventicia, como se muestra en este corte histológico, es una capa o lámina más externa de tejido conectivo. Cuando hablamos de la túnica media, es una capa media compuesta principalmente
por lo que es músculo liso. Y la túnica íntima es un revestimiento interno compuesto por una sola capa de células epiteliales extremadamente aplanadas, también denominadas endotelio, que recibe soporte de un delicado tejido conectivo. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre a una presión relativamente elevada desde el corazón y la distribuyen por todo el organismo. Respecto a las diferencias entre las capas de las arterias y las venas, cabe señalar que las arterias poseen dos capas que no se encuentran en las venas. En este caso serían la membrana elástica externa y el subendotelio. Aquí estamos viendo lo que es la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Pero la membrana elástica externa y el subendotelio no se encuentran en las venas. Y cabe recalcar que el 20% de la sangre se va a encontrar en las arterias. A todo esto hay tres tipos de arterias, empezando con las grandes arterias elásticas o arterias de conducción, que poseen numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes. Ejemplos de grandes arterias elásticas son la aorta, como te lo estoy señalando aquí en pantalla, y también las arterias que nacen del arco de la aorta, como lo son el tronco brachiocefálico, las arterias subclavias, en este caso te estoy señalando la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia izquierda. También se menciona la arteria carótida común derecha y la arteria carótida común izquierda. Y también otro ejemplo sería el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas principales. El segundo tipo serían las arterias musculares de calibre mediano o arterias de distribución. Estas tienen paredes que principalmente constan de fibras musculares lisas dispuestas de forma circular. Tienen la capacidad de disminuir el diámetro, en este caso denominado vasoconstricción, regulando el flujo de la sangre a las diferentes partes del organismo. Como ejemplo de arterias musculares de calibre mediano tenemos la arteria braquial, como te lo estoy señalando, y la arteria femoral, que son consideradas arterias musculares de calibre mediano. Y por último, hablemos de las arterias de calibre pequeño y de las arteriolas, que son relativamente estrechas y tienen gruesas paredes musculares. Las arteriolas solo pueden observarse en medios de aumento. También se menciona un concepto que es anastomosis, que quiere decir que son comunicaciones entre diversas ramas de una arteria y pueden proporcionar numerosas posibles desviaciones del flujo sanguíneo. Finalizamos con las arterias, pasemos a hablar sobre las venas. Estamos viendo la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. El músculo liso, la capa elástica interna, el endotelio vascular, también se observa la cúspide de la válvula y la luz. Las venas tienen paredes más delgadas que las arterias y se distinguen por la presencia de válvulas. Por ejemplo, aquí te estoy mostrando o te mostré lo que es la cúspide de una válvula. Y estas válvulas impiden el reflujo de la sangre, devuelven la sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares al corazón. Debido a que la presión sanguínea es menor en el sistema venoso, sus paredes, específicamente la túnica media, son más delgadas en comparación con las arterias. Y observa muy bien, aquí tenemos esto. Y tienen una amplia luz que normalmente aparece aplanada en los cortes de tejidos. Normalmente no pulsan las venas ni emiten un chorro de sangre cuando se seccionan, y debido al mayor diámetro de las venas y a su capacidad para expandirse, el 80% de la sangre se encuentra en ellas. Al igual que en las arterias, hay tres tipos de venas. Empecemos con las vénulas.
Son las venas de menor tamaño, drenan en los lechos capilares. Para observarlas se necesita emplear medios de aumento. Las venas pequeñas son tributarias de las venas mayores que se unen para formar plexos venosos de la red venosa, como el arco dorsal del pie. Si bien las venas medias drenan los plexos venosos y acompañan las arterias de mediano calibre, estas van a poseer válvulas. Las válvulas venosas son cúspides, colgajos pasivos de endotelio con senos valvulares similares a las copas que se llenan desde arriba. Como ejemplo tenemos las venas superficiales, las venas cefálicas, tenemos la vena basílica del miembro superior y también observamos las venas zafaena mayor y la vena zafaena menor del miembro inferior. Hablamos de otro concepto muy importante que es la bomba músculo-venosa. Aquí las contracciones musculares de los miembros actúan conjuntamente con las válvulas venosas para movilizar la sangre hacia el corazón. La expansión hacia afuera de los vientres contraídos de los músculos está limitado por lo que es la fascia profunda y se convierte en una fuerza compresiva, impulsando la sangre en sentido contrario a la gravedad. De igual manera, se menciona que la presión sobre la planta al estar del pie y al despegar de los dedos expulsa la sangre venosa del pie hacia las venas de la pantorrilla. Por último, hablamos de las venas grandes. Estas poseen anchos fascículos longitudinales de músculo liso y una túnica adventicia bien desarrollada. Un ejemplo es la vena cava superior. También se menciona lo que son las venas satélites. A pesar de que la mayoría de las venas del tronco discurren como largos vasos únicos, las venas de los miembros transcurren en forma de dos o más vasos pequeños que acompañan lo que es una sola arteria en una vaina vascular común, como te lo estoy señalando, y esto nos sirve como un intercambio de calor contracorriente. Estas serían las venas satélites, la arteria y la vaina vascular común. Por último, hablemos de los capilares sanguíneos. Como simples tubos endoteliares, los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y contribuyen a la unión entre las arterias de calibre más reducido. En este caso serían las arteriolas y las venas, y las más pequeñas serían las vénulas. Permiten el intercambio de materiales con el líquido extracelular o intersticial y se disponen en lechos capilares. Mencionar que los capilares se componen solo de la túnica íntima, o también llamado endotelio, que está compuesto solamente por una capa de células epiteliales extremadamente aplanadas. Además, claro que de su membrana basal, que va a servir como soporte. Por último, comentar que las anastomosis arteriovenosas permiten que la sangre pase directamente desde el lado arterial de la circulación sin transcurrir por los capilares. En algunas situaciones la sangre pasa a través de los lechos capilares antes de llegar al corazón. Un sistema venoso que une dos lechos capilares contribuye a lo que es el sistema venoso porta. Y hasta aquí sería todo sobre el sistema cardiovascular en cuanto a sus generalidades. No dejes de estudiar, escríbeme en los comentarios qué fue lo que más te gustó y nos vemos en un próximo video, que en este caso sería, si sigues en orden, el sistema linfoide. Muchas gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima.